Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar este evento de inauguración del Club de Global Governance. Yo lo decía hace un rato, que a mí la primera que me habló de este acto fue Alejandra Borrell, que es una de las promotoras del club, y me dijo, hombre, ¿por qué no vienes, ya que eres el presidente y tal? Y luego Miguel Trías lo comentó en el Consejo Institucional de SADE Alumni, y la verdad es que yo quería venir porque me pareció un evento, un acto, una mesa redonda súper interesante. Me parece que el tema es interesante, es de rabiosísima actualidad y además los ponentes son de mucho nivel, con lo cual yo pensé, oye, pues vas y lo ves y seguro que estará muy bien. Lo que pasa es que como se dan las circunstancias, que soy presidente de SADE Alumni, oye, ya que estás, pues da unas palabras y da la bienvenida institucional. Total, que aquí me tenéis, dando la bienvenida institucional. Entonces, yo, la verdad, desde el punto de vista institucional de SADE Alumni, este club tiene todo el sentido del mundo. De hecho, cuando nos lo propusieron en la Junta, no hubo discusión. Se aprobó por unanimidad y sin mucha discusión porque es, como dicen en inglés, un no-brainer. ¿Por qué? Pues por un lado porque Global Governance, ahora lo estábamos comentando con el decano y con el profesor Pedro Aznar, se está convirtiendo en algo muy importante para ESADE. Empezó como con derecho, con un título propio en el año 2019, desde el año 2023 ya salió la primera promoción de título oficial, luego se ha hecho el doble grado con derecho, ahora el doble grado con ADE, se va a hacer una segunda sección, o sea, Global Governance está cogiendo peso, por algún motivo será, como uno de los objetivos, o el objetivo fundamental de SADE Alumni es dar soporte a ESADE y dar soporte a sus antiguos alumnos. En la medida en que Global Governance es importante para ESADE, tiene que ser importante para SADE Alumni, por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo. Además, los dos públicos más estratégicos en este momento para SADE Alumni, en lo que estamos poniendo más esfuerzo, es en la gente joven y en el colectivo internacional. Entonces, aquí, como he dicho, ¿no? Y ahora hemos estado hace un rato con el equipo promotor del Club de Global Governance y son Alejandra, que como digo es quien me lo dijo, es súper amiga de mi hijo. O sea que esto ya es un relevo generacional en sentido literal. Por lo tanto, gente joven, me estaban comentando además que están muy en contacto con la asociación de alumnos también de Global Governance, que algunos creo que están por aquí, con lo cual ya está muy bien y tenemos que conseguir que la gente joven. Y luego me decían también que el 70% en este momento de los alumnos de Global Governance son internacionales. Por lo tanto, oye, es un club que no admite discusión, o sea que muchísimas gracias de verdad por tirarlo adelante. Muchas gracias, Miguel, que sé que tú también has sido un factotum y no me enrollo más. Y vamos a dar inicio, Miguel, creo que… O no, perdón, vosotros lo tenéis que presentar el club, ¿no? Pues, adelante. Imaginemos por un momento que estamos en los años 60, en esa época de Buckminster Fuller, un arquitecto y futurista visionario. Decía que nuestro planeta era como una especie de nave espacial y que necesitaba de toda cooperación e inteligencia humana para sobrevivir. Aunque en su tiempo lo consideraban excéntrico, hoy sabemos que estaba adelantado a su época. Fuller fue pionero al advertirnos que nuestra capacidad de gestión global sería clave para afrontar los problemas compartidos del mundo, el cambio climático, el acceso a los recursos y la paz mundial. Ahora, en pleno siglo XXI, las ideas de Fuller resuenan más que nunca. Así como él abogó por la cooperación global para enfrentar desafíos planetarios, el Club Global Governance busca que en lugar de actuar como naciones aisladas, pensemos como una comunidad internacional, porque si vivimos en una sola nave espacial llamada Planeta Tierra, no podemos permitirnos que nadie se quede fuera de nuestros sistemas de decisión. Somos Darío Arjomandi y Lucía Nadal, exalumnos de esta casa y miembros del Club de Alumni Global Governance. Muchas gracias, Lucía. Yo me gustaría empezar con una pregunta hacia todos vosotros y es ¿cuántos de vosotros habéis leído alguna noticia de repercusión o de alcance global en el día de hoy? Podéis levantar la mano y yo creo que es todos, o sea… pues bueno, ahora hecha la pregunta, os agradecemos mucho a todos que estéis hoy aquí en una tarde casi de lluvia. Pero si hoy estamos aquí todos, y no somos pocos tampoco,
es porque cada vez más nos interesa conocer y ahondar en los acontecimientos que tienen un alcance global. De forma recurrente nos referimos a que vivimos en un mundo más geopolítico, en un orden multipolar. Nos referimos a que vivimos en un planeta interconectado y también interdependiente, tanto comercial como tecnológica, como socialmente. Y por todo ello hablamos cada vez con más frecuencia de una idea que no es nueva, pero que continúa en construcción, y es la gobernanza global. Ya hace unos años nuestra universidad creó la línea Global Governance, como bien nos comentaba Daniel. Y aunque decidieron alargarle un poco el nombre y llamarlo Global Governance, Economics and Legal Order, se creó este nuevo grado para dar respuesta a una demanda que solo iba en aumento. Y, como bien se comentaba, es una demanda que viene de las generaciones más jóvenes. Nosotros fuimos uno de esos primeros alumnos. Una vez terminados nuestros estudios, seguimos teniendo muchas ganas de continuar nuestra formación en este ámbito y con la ayuda de Miguel Trías conseguimos inaugurar este club de Global Governance, el que hoy tenemos el placer de estrenar aquí con todos ustedes. Podríamos decir que este club tiene tres aspiraciones principales. La primera es acercar los debates globales a nuestro contexto. La segunda es ser un foro también con vocación de contribuir a estos debates. Y la tercera es ser un espacio de encuentro en el que relacionarnos entre nosotros y conversar sobre estos temas que nos suscitan cada vez más interés. La aspiración de acercarnos a estos debates es evidente el sentido que tiene, porque son cuestiones, las de la agenda internacional, que cada vez nos afectan más en nuestra vida profesional, empresarial y pública. Y es por eso que cada vez tenemos más interés en estas cuestiones. De hecho, SADEGEO he visto que publicaba hace unos meses un informe sobre la relevancia que está teniendo en los consejos de administración el hacer un análisis del entorno geopolítico. La segunda aspiración que decía es ser un foro de convocación de contribuir. O sea, como ciudadanos globales que somos, no solo estamos aquí para hacer un análisis de lo que ocurre en el mundo, sino que queremos tener una visión de cómo podemos contribuir y hacer una aportación de valor, en la medida de lo posible, a estos debates y a estos retos, que son muchos, desde la desigualdad económica en el mundo, la protección de los derechos humanos, la emergencia climática, los conflictos armados que todos conocemos y, por descontado, la promoción de valores y sociedades democráticas, que es algo de lo que hoy vamos a hablar mucho en clave de elecciones americanas. Pero con foros como este intentaremos dar también una visión optimista, esperanzadora y de cuáles son las propuestas de resolución que se plantean. Y por último, el tercer objetivo o aspiración es tener un espacio de encuentro en el que relacionarnos, en el que conversar en un ambiente de confianza sobre estos asuntos de alcance global que nos interesan mucho, cada vez más. Bueno, y ya dicho esto, entremos en materia. Les dejamos en las mejores manos de Miguel Trías, que no solo ha sido nuestro sponsor académico, sino que será el moderador de nuestro primer panel y quien introducirá a nuestros ponentes de hoy. Muchas gracias. Bueno, oye, pues mil gracias, Darío, Lucía, por vuestra presentación del club. Me sumo a vuestras palabras animosas para que todo el mundo que esté interesado en geopolítica, en la influencia que tienen las relaciones internacionales en nuestra vida cotidiana, que es mucha, en los consejos de administración, sin duda alguna, en las instituciones académicas, en lo público, en lo privado, la geopolítica nos está condicionando a todos, ¿eh? Y hoy vamos a hablar un poco de cómo nos va a condicionar la geopolítica que pueda salir de las elecciones americanas, ¿eh? Quiero agradecer a la Junta Promotora del Club, ya he dicho, a Lucía, Darío, a Laia, a Alejandra, a Nico, vuestra ilusión y vuestro impulso de este club, que esperemos que tenga un larguísimo recorrido y sobre todo muy intenso. Aparte de pediros un poquito la bola de cristal, que sé que no tenéis, ya sé lo que me diréis, pero bueno, cómo veis las tendencias, etcétera.
Y luego ya nos metemos en materia y dejadme que me refiera a la portada del New York Times del pasado 24 de octubre, que decía "What the US elections mean for the world. The few American voters cite foreign policy as the deciding factor in how they cast their ballot". Como sabéis, el tema internacional no suele ser lo que decide las elecciones americanas. Ni siquiera en Nueva York y California, no digamos ya en Wisconsin o en Nevada. Pero se hace además una pregunta el New York Times que la conectaré con un pequeño debate que teníamos en el chat del Círculo de Economía. Dice, "How are US election watchers around the world feeling? There's this kind of fascination and almost fury, a feeling that so much of life or policy in Europe depends on voters in North Carolina and Georgia". ¿Vale? Parece que un puñado de votantes en Michigan, Pensilvania, Wisconsin son los que van a decidir las elecciones. Y alguien en el chat que tenemos en el círculo decía con buen criterio, oye, es que ahí tendríamos que votar todos, o tendría que haber otros swing states que fuéramos todos nosotros porque nos va mucho en este empeño. Bueno, oye, la pregunta introductoria pues tiene esta doble vertiente. ¿Quién se lanza? Paul, que es el invitado. Bueno, Paul, como invitado tienes la deferencia. Vale, pues gracias, un placer. Muchas gracias, Miguel. Un placer compartir este foro contigo y con todos vosotros. Y vosotras, un placer estar en ESADE porque además una de las universidades en las que yo daba clases era esta. Ahora no doy muchas clases, pero en fin, siempre es un gusto volver. A ver, ¿cómo están las predicciones y cómo nos encaminamos al gran día de las elecciones, ¿no? Y la campaña? Lo primero es, está más embarrada que nunca. Veremos de aquí al 4 de noviembre, en pocos días, una campaña muy agresiva, especialmente en los temas más polarizantes de esta campaña electoral que ya venimos viendo en los últimos tiempos, pero que van a subir en intensidad, y con el objetivo claro de convencer a los propios del peligro que el otro representa. Básicamente, aquí se va a jugar el pequeño margen que todavía hay para convencer a los pocos, pero quizá muy sustanciales, votantes indecisos que todavía hay en liza. Llegábamos a estas elecciones con una perspectiva bastante clara de dos factores principales. Uno, que las sorpresas de la campaña habían hecho poca mella en el resultado final, y las sorpresas me refiero a la propia candidatura de Harris, pero también a los intentos de asesinato de Donald Trump, han tenido un efecto muy limitado en la proyección de voto. En el momento inmediato sí que hubo un boom, digamos, ¿no?, de simpatía hacia Harris cuando se anunció su candidatura, y también un pequeño efecto apoyo a Trump por haber sufrido los intentos de asesinato, pero que básicamente en las encuestas se desdibujó mucho al cabo de unos días. Y teníamos, ante esta falta de novedad que aportaban estos hechos inauditos, por otro lado, en cualquier campaña electoral, teníamos la certeza de que llegaríamos en un escenario bastante de empate técnico. Y esta certeza parece que se está cumpliendo bastante. Con una pequeña novedad. Y es que el gap entre ambos candidatos se está cerrando en voto popular. Teníamos bastante claro que era muy probable que Harris ganara en voto popular, y la gran batalla estaba puesta en los estados bisagra, ¿no?, los 7 estados que van a definir la elección, como bien decía Miguel, y que son un puñado de votos realmente en el conjunto del país, en los que van a decidir el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos, ¿no? Pues aquí nos estamos encontrando con las pequeñas sorpresas de última hora, donde podría ser, por un lado, que incluso Trump gane en voto popular. Esta perspectiva algunos la interpretan de acuerdo con sus últimos meetings. Trump se ha movido por estados en los que lo tiene todo perdido en el colegio electoral, ya sea en Nueva York, ¿no?, ayer, o en California, donde está claro que no ganará la candidatura de Trump, pero aún así parece que esos movimientos de ir a buscar votos en esos estados parecen indicar que sus
encuestas internas del Partido Republicano dicen que esa victoria por voto popular es también una posibilidad real, una posibilidad al alcance de Donald Trump. Sea o no sea el caso, lo que sí está claro es que la tendencia de los últimos días y semanas apunta a una mala proyección para Harris. La esperanza dentro de los demócratas es que, del mismo modo que se equivocaron las elecciones en las midterm, ¿no?, de 2022 y daban a los demócratas una muy mala proyección y acabaron ganando esas elecciones, y del mismo modo que las encuestas infravaloraron a Donald Trump cuando ganó la presidencia por primera vez, esas encuestas puedan estar infravalorando el efecto Harris. Esta es la esperanza del Partido Demócrata. Pero lo que está claro es que en los 7 estados bisagra el margen que tenía Kamala Harris se está reduciendo y está aumentando el voto hacia Trump. Por lo tanto, llegamos, no quiero alargarme en esta perspectiva de cómo estamos, pero llegamos con la certeza que más o menos teníamos, que el empate técnico seguiría siendo hasta el último día la característica principal de estas elecciones, pero con la sorpresa, en este caso sí, de que aquellas apuestas que parecían tan claras, ¿no?, victoria de los demócratas en voto popular, veremos si en colegio electoral o viceversa, se están un poco barajando de una manera un tanto distinta por los últimos efectos de esta campaña y de estos días. Y eso, vuelvo al inicio, explica el porqué la campaña se va a embarrar de una manera muy acuciante en estos últimos días para batallar estas dos circunstancias. Como radiografía, bola de cristal ante esto no la puedo tener, como es lógico, porque es tan complejo que sería incapaz de aventurarme en la victoria. Bueno, lo que sí está claro, perdón, mi bola de cristal es que muy probablemente, a pesar de que seguro que Ángel y yo y muchos otros participaremos en 1000 tertulias el día siguiente o incluso la noche electoral, es muy probable que esa noche todavía no sepamos quién es el presidente o presidenta de Estados Unidos. Ángel, ¿tú cómo lo ves? Bueno, primero de todo, también un placer estar aquí. Yo participé un poquito, aquí hay titanes del programa de Global Governance, ¿no?, como Jorge y como Pedro, pero yo participé un poquito en su gestación y por tanto es un honor estar aquí y ver cómo ha crecido y cómo han empezado a salir ya sus promociones y por lo que veo se están posicionando muy bien. Yo, ¿cómo lo veo? Yo, bueno, tengo menos expertise en lo que son procesos electorales, pero yo creo que desde un punto de vista más estratégico, lo que a mí me está costando, y creo que a muchos de nosotros nos está costando, es aceptar que Estados Unidos se ha ido. Estados Unidos ya no está, y esto para Europa, y lo podemos discutir, es muy serio. Para Europa y para sus empresas y para todos nosotros que operamos y hemos estado operando bajo este mundo que parecía que podía quedarse, que podía reformarse, pero que estamos viendo cómo ya no es muy difícil recuperarlo. Es decir, ahora miramos los pronósticos que, por ejemplo, da Nate Silver o muchas de las otras casas de proyecciones. Trump es favorito por 0,5 y con unas bandas de error muy grandes, pero por 0,5 por un punto de porcentaje en la presidencia, en la carrera de la presidencia, los republicanos pueden mantener la Cámara y pueden ganar el Senado. Es decir, eso es lo que nos están dando hoy en día. Yo creo que podemos ser un poquito, quizás me ven los colores, ¿no? Podemos ser un poquito más optimistas que eso, por muchas cosas de las que ya ha comentado Paul. Pero esto ya no es un accidente. Es decir, y después de la campaña que hemos visto y de los 4 años y lo que pasó en el Capitolio y los 4 años anteriores de Estados Unidos, yo tengo la suerte de volver a Estados Unidos cada año, a Washington DC, donde doy clases, y en Georgetown como profesor visitante, y Estados Unidos se nos ha ido. Es decir, ya no es un Estados Unidos. ¿Y qué quiero decir que se nos ha ido? En 2 sentidos fundamentales. Es decir, ya no hay una convicción férrea. Bueno, yo creo que ya no hay ningún tipo de convicción en los 2 partidos para lo que era el sistema global basado en reglas e instituciones. Estoy hablando de la OMC, estoy hablando de la ONU, estoy hablando de ese mundo que favoreció mucho a Estados Unidos, pero que nos favoreció muchísimo a todos los occidentales sobre todo. Y el segundo punto es la democracia.
Es decir, ya no hay la democracia como la hemos estado concibiendo hasta hace muy poco. Es decir, lo que estamos viendo en esta campaña y lo que hemos visto con el nuevo Partido Republicano, que ya no existe el anterior, ¿no? Es un partido con unas convicciones mucho más fluidas en torno a las reglas de juego de una democracia, ¿no? Y luego podemos hablar también de los errores que ha tenido y que ha hecho el Partido Demócrata, enormes, y por los que ha perdido el apoyo, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que la foto que nos está dando esta campaña es: Estados Unidos no vuelve, preparémonos, y luego podemos hablar en qué es lo que tenemos que hacer todos para prepararnos, empresas incluidas, y sobre todo países europeos. Aún creo que puede haber una sorpresa agradable, que no va a ser un retorno al viejo mundo, pero donde quizá Kamala pueda ganar, por lo que dicen. Y esto viene un poco al punto que decía Paul: lo que nos llega del aparato demócrata, que obviamente está muy condicionado, es que se habían preparado mucho para un final de campaña de este nivel, y con unos programas ya y unos proyectos y unos planes de micro-targeting en aquellas zonas donde se va a jugar el Electoral College, el voto esencialmente más importante, no en Nueva York, donde quizá ahí se pueda dar un último empujón. Y ese empujón se va a dar en dirección del embarramiento. Es decir, porque otra cosa, de Trump ha quedado clara mi opinión, de Kamala no entusiasmó un momento, pero luego ha dejado de entusiasmar, ¿no? Una excelente fiscal general, pero que no es política, y fiscal general de California, que no es tierra de políticos natos, al menos no últimamente, y tampoco ha hablado de política pública, porque seguramente de políticas públicas no se puede hablar hoy en día en una campaña electoral en Estados Unidos, ¿no? Y por tanto, embarramiento, quizá un milagro, pero Estados Unidos se fue hace, yo creo que ya hace una década y media, y ahora ya hay que asimilarlo. Y esto tiene implicaciones para la defensa europea en medio de una guerra, o una guerra en frontera, para nuestro modelo económico proyectándose y basado en comercio. Pues ese comercio seguramente ya no está garantizado, y las reglas de esas ya no están garantizadas, y con un apoyo tácito de Estados Unidos a la Unión Europea, más o menos, y en función de qué momento, y eso ya no está. Una cosa quería destacar de lo que has comentado, que Estados Unidos cada vez es un mundo más diferente de Europa. Yo creo que nos resulta tremendamente complicado entender que un personaje como Donald Trump sea elegible de nuevo para ser presidente después de todo lo que vimos en directo, después de todas las mentiras que soltó y de la falta total de moral que demostró en cuanto y de la falta de respeto institucional. Cada una de sus fechorías por sí solas inhabilitaría a cualquier otro candidato, y en cambio él es capaz de hacerlas todas. Pero como dices tú, hace 8 años era un accidente, ni él se creía que fuera a ganar. Y se encontró con la presidencia sin tener colaboradores preparados, teniendo que improvisar, etc. Ahora no. Ahora tiene un partido subyugado, tiene una cohorte de fieles dispuestos a tomar las instituciones, incluso a asaltar lo que se llama el Deep State, y mucho más peligroso en este momento. Y vamos a centrarnos, hemos quedado que centrábamos el debate de hoy en la perspectiva internacional, aunque en cuestiones internas que podríamos hablar largo y tendido. Una de ellas es que siempre había una regla no escrita, que un presidente, cuando la economía funcionaba bien, casi siempre era reelegido. Bueno, la economía americana es la que mejor funciona del mundo. Y en estos momentos tiene un ritmo de crecimiento económico envidiable, por no hablar de innovación, por no hablar de creatividad. La inflación está totalmente controlada, aunque la memoria de inflación puede seguir por ahí y tal. Y en cambio, el presidente que hay ha tenido que retirarse, y la vicepresidenta no está nada claro que vaya a salir. Pero bueno, eso, dejémoslo aquí. ¿Puedo hacer un comentario sobre por esto? favor. Pero antes de pasar al tema.
que es la importancia de las percepciones en esta campaña y en la política occidental en su conjunto. Es decir, son elecciones que se juegan poco sobre la objetividad y mucho sobre la sensación de cómo va la economía y no tanto de los empleos que crea o del crecimiento del PIB o de cualquier cifra macroeconómica que podamos poner encima de la mesa, ¿no? Y entonces, si esa percepción es, bueno, pero yo antes los huevos los pagaba más baratos de lo que los estoy pagando ahora y no me fijo en si mi salario se ha actualizado en los últimos años y solo me fijo en el precio de los huevos, me da la sensación, efectivamente, que los huevos son más caros y que yo me empobrezco. Esto no tiene que ver necesariamente con mi estatus, sino con mi percepción de cómo eran la situación anteriormente, cuando Trump gobernaba, cómo es ahora y cómo estoy yo respecto a cómo estaba antes, respecto a mis competidores, ya sea mi vecino o lo que sea, ¿no? Entonces, si se juega sobre las percepciones, que al fin y al cabo es donde se juega buena parte de la política a día de hoy, el incumbent, ¿no? el que en este caso no es Biden, pero es Harris como vicepresidenta, tiene muchas dificultades por capitalizar en nada. Y esto les pasa a muchos gobiernos, de hecho, ¿no? No pueden capitalizar sobre la obra de gobierno. Bueno, entonces, ¿cómo gana unas elecciones el gobierno en oficina, ¿no? O sea, es muy difícil, ¿no? Y esto es porque la política ya va de otra cosa, ¿no? Y liga mucho con lo que Ángel nos decía, ¿no? Y después un elemento... Déjame, y esto además se ha intensificado. Es decir, esto, el famoso It's the Economy Stupid de Clinton a Bush padre en el 91, o en el 90 le hace ganar las elecciones. Hoy en día hay estadísticas que demuestran cómo la percepción de cómo va tu economía está, y esto no está pasando del todo en Europa aún, un poquito menos pasa, en Estados Unidos está completamente ligada a tu color político. Es decir, la percepción de que la economía va bien o mal en las épocas de Trump, en las épocas de Biden y ahora están completamente correlacionadas con tu percepción política, con tu alineación política. Perdona. Y además, no, es que totalmente a raíz de esto, porque lo que pasa con Trump es aquello de they take him seriously but not literally, ¿no? O sea, lo que dice Trump realmente despierta mucho pensamiento en mucho votante que dice, sí, efectivamente, yo estaba mejor antes y quiero que vuelvan los tiempos en los que yo estaba mejor y también el país estaba mejor, ¿no? El mensaje se lo toman en serio, pero respondiendo a lo que Miguel decía, ¿no? Lo que hace, lo que dice, sus barbaridades, su excentricidad, su temperamento absolutamente... y sus meetings, en buena medida, y lo que dicen los meetings, they don't take him literally. No, bueno, ya sabemos cómo es Trump, pero dice cosas que son verdad o que yo percibo que son verdad, ¿no? Entonces, de aquí que, en particular desde Europa, nos sorprenda cómo todavía puede ser Trump el próximo presidente de Estados Unidos. Oye, un comentario con esa paradoja, porque realmente es una paradoja. Es una paradoja porque ahora en ESADE, en ESADE Geo y en otras partes de ESADE estamos trabajando, bueno, estamos siguiendo todo el tema de la política industrial, la reconversión de Europa, hacia dónde va, los choques energéticos a nuestra competitividad, si somos una máquina de exportar, si necesitamos cambiar de modelo, si no sabemos innovar, si nuestros tres grandes innovadores son los mismos que innovaban hace 30 años, básicamente las tres grandes alemanas, etcétera, ingenierías, todas ellas, no tecnológicas. Y en cambio, Estados Unidos es la envidia, ¿no? En Estados Unidos es la bomba. Estados Unidos hoy en día ya tiene el doble de renta per cápita que nosotros. Si miramos una gráfica de PIB, nosotros teníamos el PIB un poquito más grande que el suyo antes de la crisis del euro. Y de repente nos hemos estancado. Y la economía americana ha sido una bomba, ¿no? Entonces, ahí hay una paradoja fascinante, que desde fuera estamos todos intentando copiar a Estados Unidos, o al menos seguir esa estela de crecimiento económico, y cuando oímos los debates americanos, claro, los americanos se sienten, bueno, derruidos, sobre todo con este impacto en la inflación. Y yo creo que, aparte de la percepción que cada uno tiene, sí que es verdad que seguramente la inflación en Estados Unidos puede llegar a tener un efecto más devastador
al tener una sociedad con menos paracaídas, con menos apoyos y, por tanto, ese tipo de choques, sobre todo para un tipo de perfil de la sociedad, tiene realmente ese choque del incremento enorme de combustible y de alimentos ha sido un choque que Biden no se ha recuperado y Kamala parece ser que tampoco lo va a poder sobrepasar. No, es muy sorprendente. El nivel de polarización hace, como tú bien señalabas, el que la percepción de los datos sea totalmente diferente. La percepción de cómo ha evolucionado la economía, los demócratas consideran que ha funcionado bien los últimos 4 años y los republicanos consideran que funcionó bien los 4 anteriores. Vamos a un tema que tú has sacado incidentalmente, que es el tema de las instituciones internacionales. La ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos son instituciones creadas por Estados Unidos, sí, por la comunidad internacional, pero apadrinadas por Estados Unidos. Y en cambio, Donald Trump, Kamala Harris, ¿cómo veis el impacto que puede tener la elección de uno u otro en el devenir de estas instituciones, que en estos momentos están siendo cuestionadas y muy cuestionadas? El propio dólar está siendo cuestionado por los BRICS, por otras potencias, pero desde la perspectiva norteamericana, ¿cómo veis el devenir futuro de las instituciones de governance? Ya que estamos precisamente hablando de global governance, hablemos en primer lugar del global governance que tenemos de momento. ¿Cómo lo veis en perspectiva desde uno y otro candidato? Pues yo creo que lo que tienen claro los dos partidos y los dos líderes es que esas instituciones están amortizadas. Y quizá exagero, pero eso en comercio claramente. Es decir, el país que monta la Organización Mundial del Comercio es el país que la está desmontando. Es decir, hoy en día no tenemos un sistema de resolución de disputas por ellos. Lo empezó. Es decir, no tenemos un sistema de... Quien empezó a atacar a la OMC vetando nuevos jueces fue Obama. No fue Trump. Trump al final es el que esa política la mantiene y hace que hoy en día no hayan jueces y muchos de vosotros que estáis aquí lo sabéis mejor que yo, ¿no? Que habéis estudiado con estos temas aquí en ESADE, y eso lo empezó Obama y Estados Unidos se empieza a dar cuenta de que ha cometido un error con este sistema, sobre todo con China, que es demasiado grande para reformar bajo la OMC. Y empieza a distanciarse, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto y los otros puntos y las otras instituciones, la ONU quizá la puede comentar Paul, ¿no? Pero yo creo que eso no vuelve, entonces eso no va a volver. Y acuerdos comerciales bilaterales, algunos, desde luego no con Europa. Es decir, es ese mundo, ¿y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que para los que están haciendo comercio, sin una institución global con unas reglas que funcionan más o menos predeciblemente, eso genera muchísima incertidumbre para hacer negocios. Es decir, te sube los costes de transacción de manera importante, ¿no? Que hace que este tema sea fundamental, ¿no? para una empresa hoy en día. Pero dices los que están haciendo comercio, es que son todas las empresas, claro. Porque la inmensa mayoría de las empresas, la que tiene una determinada dimensión, están moviéndose internacionalmente y por tanto ese entorno global, por eso decíais vosotros con buen criterio, la geopolítica en estos momentos es un tema que está en los consejos de administración, sin duda alguna. Me gustaba en la introducción de Lucía y Darío, ¿no? Que con el propósito de la organización que creáis ahora, ¿no? Que es esa idea de la comunidad internacional, ¿no? De cómo articular las relaciones. Me atrevería a decir en aquello que ya podríamos llamar los bienes públicos globales, ¿no? Durante la pandemia hablamos mucho de esto, ¿no? Y el comercio sería, según cómo, también otro bien público global, o incluso también el cambio climático, etcétera, la tecnología y la inteligencia artificial. Todo esto son elementos que requieren de gobernanza global y requieren de un corpus en forma de comunidad internacional que lo sustente, ¿no? Que sustente esta gobernanza global. Lo que pasa es que con Harris y con Trump entramos en una era muy distinta de la aproximación
a esos bienes públicos globales o a esas materias específicas. Es una era mucho más transaccional, es una era en la que Estados Unidos sabe, demócratas y republicanos, que cuando fundaron las instituciones internacionales y hasta hoy, o hasta hace unos años, digamos, su poder material le permitía utilizar esas instituciones porque tenía capacidad de hacerlo, ¿no? Y ahora sabe que hay otros actores, y uno en particular que se llama China, que tiene una capacidad de incidencia muy fuerte y de aprovechamiento de estas redes de gobernanza global, ¿no? Y por lo tanto, como puede aprovecharse de esas redes, el problema es que quizá están las redes y por lo tanto lo que tiene que perseguir la política exterior americana no es la defensa de las redes o de las instituciones, sino lo que tiene que defender es el interés de América, ¿no? La primera consideración. Entonces, eso hace que la política exterior de Estados Unidos sea necesariamente mucho más transaccional que la mente de Biden y su mentalidad de post-Segunda Guerra Mundial y de Guerra Fría en particular, ¿no? Entonces, si esto es así, lo que veremos, y todavía más con Trump, por supuesto, es si esa transaccionalidad se lleva al extremo o se mantienen las formas, ¿no? Harris mantendrá las formas, como Biden también las ha mantenido, pero Obama también las mantuvo, pero empezó ese sistema que Ángel nos decía, y en cambio Trump no, Trump será un destroyer, digamos, ¿no? Será un destroyer de los acuerdos de París, volverá a salirse de ellos, pondrá por delante cualquier otra cosa que sea el interés nacional americano al margen de esas instituciones. Y no solo esto, sino que además lo que tendrá como seña de identidad de su política exterior es que actuará con los like-minded, ¿no? O sea, a Trump le interesará de Europa el país o líder político, primero, con quien pueda renegociar su déficit comercial, ¿no? O con quien pueda reequilibrar el déficit comercial, y segundo, con quien persiga unos objetivos de política exterior similares a los suyos. Entonces, esos grupos de actores están. Es decir, no es que Trump se vaya a llevar mal con toda Europa, no es que Trump se vaya a llevar mal con toda China, no, con toda Asia, no. O sea, tendrá enemigos y algunos amigos en cada una de esas regiones. ¿A expensas de qué? Pues de la Unión Europea o del sistema multilateral de Naciones Unidas. Esos van a ser incordios en su búsqueda de sus socios preferidos. Y Harris, otra vez, también fomentará alianzas, manteniendo las formas, con aquellos países con quien más converge en el reto del futuro, que es el auge de China. Será el Quad, será el AUKUS, serán las alianzas minilaterales que se llaman, ¿no? Para perseguir ese interés americano. Pero al fin y al cabo, en la filosofía de cómo se hace política exterior en Estados Unidos, estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico de Ángel del principio, y es que aquel Estados Unidos se nos ha ido. Yo diría, la verdad es que me interesa mucho lo que decís todo, pero como titular, primer titular, gane quien gane en Estados Unidos, el orden internacional salido de la Segunda Guerra Mundial se ha acabado. Sí. Vale, oye, me quedo con esa idea, que me parece lúcida, inteligente, inquietante al mismo tiempo. Sí, yo creo que la duda está en el tempo, ¿no? En el tempo de esa degradación y cómo. Es decir, mañana no se acaban las exportaciones a Estados Unidos, ni a China, o las importaciones, sino sí que vamos a ir viendo un deterioro, ¿no? Un deterioro gradual y con más sustos. Es decir, las sanciones de Biden y esa idea de Jake Sullivan tan potente, que es, no, nosotros vamos a hacer business as usual, pero jardines pequeños con high fences, ¿no? Con barreras muy altas, y empieza a poner sanciones y limitaciones a las exportaciones, etcétera. Todo eso, hace 20 años era impensable hacer eso de manera unilateral con una OMC, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas van a ir pasando. La pregunta es si esto va a pasar solamente con Trump. El choque será más rápido y el proceso será más rápido, y por tanto habrá que actuar más rápidamente todos nosotros, o con Kamala Harris seguramente el proceso será algo más gradual, ¿no? Bien, pasemos a Europa, ¿vale? Europa tenemos obviamente un tema candente, que es la guerra de Ucrania, donde parece que las posiciones aquí sí son bastante diferentes, no son puramente de matiz, como podrían ser, o de formas, aquí claramente son posiciones diferentes.
Y hablemos también, me gustaría también que habláramos un poco de algo que ya estábamos hablando, pero concentrado en Europa, que tú lo has sacado, el tema de la política industrial, de las tarifas, etcétera. ¿Cómo veis uno y otro candidato respecto de Europa? Primero, en guerra de Ucrania, segundo, en todo el tema económico, relaciones comerciales, etcétera. Bueno, yo sobre Ucrania y las relaciones con la Unión Europea, quizá las tarifas y demás, lo dejo porque no es mi ámbito, pero sobre Ucrania tenemos claro en la mentalidad de Trump, ¿no? Si algo es evidente es que busca los quick wins, ¿no? Es decir, realmente él se mueve por la negociación de tú a tú, y ya lo hizo en la primera administración, lo haría ahora, y por lo tanto aquello que estorbe lo menos en el camino para vanagloriarse de su gran importancia como statesman, ¿no? Que merece hacer la paz mundial, ¿no? O sea, sus propósitos son efectivamente buscar esos espacios. Entonces, en Ucrania nos lo ha dicho, yo sé perfectamente cómo se termina la guerra. Es básicamente haciendo una presión en ambos lados muy intensa desde el principio. En el lado ucraniano es básicamente amenazando con la retirada del apoyo militar. Y ahí, digamos, a menos que los europeos quisiésemos, que no lo queremos, step in, ¿no? Y suplementar lo que los Estados Unidos deje de hacer. Lo podríamos hacer, pero no lo vamos a hacer. Entonces, ahí se termina la capacidad de Zelensky de seguir con la estrategia actual. Zelensky ya lo ha ido interiorizando esto, ya no habla de victoria total, sino de negociar con fuerza. Es muy distinto la aproximación. Y con Rusia, bueno, drill, baby, drill, ¿no? Vas a utilizar todas las técnicas posibles para que el petróleo americano fluya con toda la intensidad, con un interés probable de bajar los precios. Entonces Rusia, eso, por supuesto, a su economía, que ha encontrado compradores terceros para su petróleo embargado por Occidente, le baja los precios, su economía de guerra empieza a sufrir, tienes una presión sobre Putin para que también ceda en la negociación en algo, y entonces ahí tienes el escenario perfecto para una negociación rápida que será paz por territorios. No hay otra fórmula, ¿no? Ucrania, te olvidas de las regiones que ya has perdido, como Crimea desde hace tiempo, o de aquellas que no vas a recuperar, ¿no? Como el Donbass y las que Rusia no dejará ir fácilmente. Te olvidas de esas regiones y a cambio ganas la paz en lo que te queda de territorio. Hay una duda muy grande que es las garantías de seguridad que le das a Ucrania. Esa es la única duda sobre la cual no tenemos mucha certeza de lo que Trump piensa, porque por un lado no le gusta la OTAN, pero por el otro sabe que algo tiene que dar a Ucrania como garantía de seguridad para que, digamos, ese esquema se ponga en su lugar, y no será la membresía de la OTAN, pero algún tipo, y aquí no tenemos certeza, no sabemos cómo va a ir. Harris es un poco la continuidad, por eso no me detengo en ello. Y respecto a la Unión Europea, yo creo que lo que más vamos a vivir, además de la cuestión económica fundamental, es la lógica de que los mayores efectos de Trump, si gana, los vamos a sentir en Europa, dentro de Europa, no tanto con Europa, en las relaciones con Europa, que también los vamos a sentir mucho, pero dentro de Europa habrá toda una serie de actores que verán reivindicada su posición sobre Europa, sobre la Unión Europea, que es esa lógica de la alianza global de patriotas y nacionalistas que verán reivindicado su lectura del mundo. Y aquí es donde veremos muy probablemente a Víktor Orbán, que por cierto hoy está en Georgia, ya contestando, ya dando por buenas unas elecciones, que hay mucha evidencia que ha habido muchas irregularidades en las elecciones, pues muy probablemente veremos a Víktor Orbán en Mar-a-Lago felicitando seguro a Donald Trump en su victoria. Por lo tanto, estos actores verán en la victoria de Trump una reivindicación. Pero me gustaría que quedara claro que no es solo de la extrema derecha más radical de Europa, sino que es de un proyecto que pone encima de la mesa la Europa de las naciones, lo que significa la Europa de los estados, y no la Europa de Bruselas, y no la Europa multilateral, y no la Europa que conocemos, digamos, en su génesis más original, ¿no? Y esta Europa, Europa alternativa, esta construcción de Europa alternativa se verá muy reivindicada con la victoria de Trump, seguro. Y
Ucrania en la Unión Europea, en la OTAN? Bueno, yo creo que en la OTAN es esa garantía de seguridad que Zelensky pide y que los aliados no están dispuestos a dársela. Y no hablo solo de los aliados más reacios como Hungría, también hablo perfectamente de Alemania, hablo de países que ven Francia, España en cierta medida también es cauta con esa aproximación. No hablo de los bálticos, no hablo de la Europa central y oriental, que sí lo quieren y digamos, lo dicen con mucho convencimiento, pero la propia Alianza Atlántica, que esa decisión debería tomarla por unanimidad, muy probablemente no dará ese paso en el tiempo corto ni en el medio. Y en la Unión Europea, como ya sabemos que es un long shot, desde el principio sabemos que la membresía de Ucrania, pero también de Moldavia o de Georgia, ya no digamos, a la Unión Europea y de los Balcanes, es un long shot, entonces tenemos más tiempo de adaptarnos a ver cómo esa integración va tomando lugar. Pero probablemente en algún momento iremos dando pasos, pero son pasos muy graduales hacia una membresía que en ningún caso llegará antes de 8 o 10 años. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que esa membresía, de hecho, se ve muy lejana, ¿no? Incluso técnicamente Ucrania, con todo lo que está haciendo y con lo mucho más potente que ha sido, ¿no? Respecto a lo que pensábamos, no cumple muchísimos requisitos y, por tanto, técnicamente no llega a cerrar carpetas de negociación. Pero sí, yo creo que sí que veremos algún tipo de integración gradual, parcial, primero en algunos ámbitos y luego en otros. Lo de la NATO fue un error gravísimo incorporar aquella declaración en 2008 por Bush saliente diciendo que Ucrania y creo que Georgia, ¿no? Se les podría empezar a plantear un ingreso en la OTAN. Yo creo que eso, sin justificar en absoluto la agresión de Putin, yo creo que eso sí que fue un error estratégico, pero yo creo que claro, si el artículo 5 es válido, que el artículo 5 es el de defensa mutua, es decir, te atacan a ti, nos atacan a todos, ¿cómo pones a Ucrania en la NATO? Quizá una Ucrania ya partida, con su territorio, la Ucrania del oeste, digamos, bueno, sería una maniobra muy compleja, muy difícil. Yo creo que todos los europeos no fronterizos con el este no están en esa labor, ¿no? Y en cuanto a los efectos de Trump, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el más grave es el de dinamitar internamente la Unión Europea. Es decir, este señor empieza a hacer reuniones con Meloni, con Orbán, se va a ver a los finlandeses verdaderos, etcétera, etcétera, y la verdad es que por lo menos paraliza a Europa durante su mandato, ¿no? El segundo es en Ucrania. Y en Ucrania es no solo Ucrania son decenas de billones que tendríamos que poner los europeos para tapar el agujero americano. Estamos hablando de... Y el último acuerdo que hicimos para ayudar a Ucrania de unos 30 billones en unos cuantos años, nos costó muchísimo llegar a ello. Entonces, estamos diciendo de doblar eso o incluso triplicarlo si se van los americanos, ¿no? Asumiendo que todo el material que no tenemos nosotros nos lo venden los americanos, porque ese dinero sería para comprar material americano, ¿no? El segundo es una defensa ya de Europa, es decir, la seguridad de Europa está en juego. Europa no tiene experiencia de combate. Es decir, el único ejército que tenían los franceses y los han echado del Sahel. Es decir, Europa realmente está muy atrasada en un momento en el que estamos con un entorno muy beligerante, sobre todo el ruso, ¿no? Y por tanto ahí es un tema que quizá, como dicen, sería el acicate, ¿no? El aliciente para intentar avanzar. Europa da grandes pasos frente a la adversidad, pero eso es un paso. Generar esas capacidades son 10 años, es decir, no es un paso de un tratado que tienes un acuerdo político, es decir, generar las capacidades para poder llevar a tropas de distintas maneras a un frente y combatir, eso son 10 años, 15 años, ¿no? de generación. Y luego el comercio. El comercio de todo es el que menos me preocupa, pero claro, un choque de 100% de tarifas comercialmente en un momento donde China, que era nuestro segundo gran mercado de exportación, que estaba cerrando el gap con Estados Unidos en cuanto a mercado, de repente se ha estancado y además nos empiezan a cerrar el mercado de manera más o menos explícita, y donde
justamente Estados Unidos, por su fuerza económica y su modelo económico, sigue tirando y sigue ampliando su ventaja como primer mercado para nosotros de exportaciones. Entonces, frente a ese escenario, pues nos doblan las tarifas, ¿no? Pues sería un choque, sin duda, un choque fuerte para nuestra economía. Está claro que una victoria de Trump a Europa le representa un grave problema. En primer lugar, como decís, va a espolear los nacionalismos en toda Europa. Las extremas derechas van a subir, pero no solo las extremas derechas, sino en general todos aquellos sentimientos profundos, contrarios a la integración, etc. Y hablando de Ucrania, me quedo también con la idea, yo siempre he tenido la idea de que al final el intercambio de paz por territorios va a ser una necesidad o un standstill. Hay quien dice, oye, no va a haber un alto al fuego, va a pasar como en Corea, que siguen en teoría en guerra, pero bueno, se paralizan los tiros y es una situación de facto que progresa. Y hablabais, parece que con Trump igual intenta negociarlo y apuntarse el tanto, y en cambio con Kamala Harris seguirá con el apoyo y por tanto Zelensky tendría mayor capacidad negociadora. Pero en cualquier caso hay un tema que es, si se llega a algún tipo de acuerdo, el tema de las garantías es muy difuso y muy difícil. Y en segundo lugar, a Putin no le interesa para nada una Ucrania próspera. ¿Vale? Entonces, claro, si realmente se logran garantías y si realmente el paso hacia la Unión Europea es efectivo, para Putin eso es un peligro. Sí, sobre todo si Putin también percibe esto como debilidad, ¿no? Y entonces no sabemos cuáles son sus intenciones, ni sabemos cuál es su objetivo final. Si leemos literalmente lo que lleva años diciendo, su objetivo final es el Mir ruso, ¿no? La reunión del pueblo, de los pueblos rusos digamos, esa gran tragedia que fue el final de la Guerra Fría y el desmoronamiento de la Unión Soviética, restaurar el orgullo perdido, ¿no? O sea, si leemos literalmente esto incluye no a Ucrania, sino que incluye a Georgia, incluye a Moldavia, incluye incluso a países bálticos, y no sabemos cuáles son sus intenciones reales, porque efectivamente es un agente disruptor, no es un agente de negociación Putin, ¿no? Es básicamente él juega con la fuerza, el uso de la fuerza, y que con sus múltiples acepciones, ¿no? Y lo ha hecho hace 2 días en Moldavia y ayer en Georgia, ¿no? Por lo tanto, digamos que esa lógica de Putin, si él percibe que nuestra actitud es de repliegue, no sabemos cómo reaccionará. Literalmente no sabemos cómo reaccionará. Y nosotros quizá desde aquí lo vemos con más distancia y con menos temor existencial, ¿no? Porque por esa distancia en buena medida. Pero si compartes 3.000 kilómetros de frontera con Rusia, pues lo ves de otra manera. Sí, si estás en Polonia o en Finlandia es muy diferente. Por eso. Entonces, aquí hay una gran contradicción para los europeos, y digo para todos los europeos, que es cuál creemos que es nuestro desafío existencial en el tiempo que viene. Nuestro desafío existencial es Rusia, que como bien dices los finlandeses te lo dirán y los bálticos te lo dirán. Entonces tenemos que ser capaces de jugar la lógica del deterrence contra Rusia y hacerlo con Estados Unidos, sin duda, y ese es nuestro objetivo. Pero es que no estamos de acuerdo todos que ese sea nuestro objetivo principal. Algunos otros países piensan que los objetivos están más en el sur, ¿no? Tenemos una crisis tremenda abierta en Oriente Medio. Otros países piensan que, como Estados Unidos, que China es el gran problema del futuro, ¿no? Y entonces hay que pasar del de-risking al decoupling, ¿no? Y entonces el problema para nosotros los europeos es que Trump nos puede ser muy disruptor, pero es una administración americana que va y viene, ¿no? Y es un país que va al unísono. Nosotros no vamos al unísono. Nosotros tenemos percepciones, culturas estratégicas, voluntad de acción muy distinta, ¿no? Y aquí es donde Putin utiliza esas divisiones. Déjame que saltemos un poco, pero sin dejar a Rusia, que saltemos a China, que tú lo has anunciado, y que obviamente para Trump el enemigo, por así decirlo, es China,
Quizá para Kamala Harris mucho menos, incluso The Economist en un artículo que estaba leyendo esta tarde que dice que sería incluso menos beligerante que el propio Biden, que lo ha sido bastante con China. Pero por otra parte, Trump tiene, que obviamente no concita mis simpatías, pero tiene una perspectiva que es interesante, que es realmente Estados Unidos se equivocó en lanzar a Rusia a los brazos de China, porque precisamente el gran acierto de Estados Unidos en su momento fue sacar a China de los brazos de la Unión Soviética. La política de apertura china promovida por Kissinger y por Nixon fue, vamos, uno de los grandes aciertos de la política exterior americana de toda la Guerra Fría. Y en cambio, ahora lo que es cierto es que se ha dado esa alianza, esa amistad que durará siglos y tal, que anunciaron Putin y Xi Jinping, que en cambio puede durar siglos o acabarse en años. ¿Cómo veis uno y otro candidato todo el tema del triángulo China, Rusia, Estados Unidos? Ángel. Yo creo que con Trump hay muchos países que estarían muy contentos. Y ya no solo algunos que hemos mencionado dentro de la UE. Yo creo que Putin, claramente, se llevó muy bien con él en la etapa anterior, y además no sé si han habido, ¿no? se ha hablado de que han habido relaciones ahí antes. Otro sería Modi. Yo creo que Modi podría alinearse bastante bien con Trump. Yo China no lo veo tan claro. Yo creo que China es quizá por la transaccionalidad de Trump puede llegar a acuerdos, como había llegado en su anterior mandato con aquella farsa de acuerdo entre te voy a comprar tanto soja y tal, que al final eso nunca se acabó materializando de esa manera, pero puede llegar a algún acuerdo. Pero yo creo que Xi Jinping ahí yo creo que Biden ha sido muy duro con China, ha sabido desde su perspectiva encontrar una manera de hacerle daño, y se lo está haciendo, sobre todo con ese desacople tecnológico, donde China aún no está a la altura de Estados Unidos, y yo creo que con Trump ya veremos. Con Trump es una incógnita, ¿no?, respecto a otros países. Sí, un tema que no sé, Paul, a ver qué le parece, o a vosotros, un tema que me ha fascinado esta semana, y no sé si habéis visto que Corea del Norte, que han encontrado soldados de Corea del Norte en Ucrania, ¿no?, con Rusia, que por un lado demuestra el dilema que tiene Europa con Rusia. Rusia no se va a ir nunca, está aquí, es nuestro vecino. Rusia es tácticamente muy hábil, es decir, lleva una década dándonos sorpresas, desde que entró en Siria y se puso al lado de Assad, que dejó a Obama en fuera de juego, desde que entró en Ucrania en 2014, y ahora nos sale con esta jugada que se trae con coreanos, y que de repente el conflicto de Corea lo mete en el centro de Europa, y reabre ese melón y nos lo pone en medio, ¿no? Entonces, y por otro lado, tampoco podemos dejar a Rusia quedarse con medio país con una agresión flagrante, ¿no? Entonces, ese es el dilema europeo, y yo creo que lo que toca es aguantar que los ucranianos aguanten un tiempo, o el tiempo que haga falta, y seguramente dejar eso en un frozen conflict, ¿no?, a medio plazo. Pero ¿por qué traía lo de los coreanos del norte? Porque, por otro lado, se abre la incógnita de qué efecto eso puede tener en la relación China-Rusia, porque tiene un pacto de defensa, de mutua, donde ya hay soldados norcoreanos en Ucrania, y eso es el jardín de China, y muy sensible, porque eso puede desestabilizar todo lo que es el mar este de China y el sur. Entonces, ahí se me abre una duda de si esta maniobra, qué pasa, cómo puede afectar esa relación, que es el primer elemento que veo distorsionante entre China y Rusia en una década.
¿no? Donde la relación ha ido en una simbiosis inusual, ¿no? Teniendo en cuenta el pasado que tenían. Pero ahí me quedo. Yo creo que para China Trump es una incógnita, para muchos otros es un win, y la relación China-Rusa con este último movimiento me genera alguna duda. Sí, una cosa es cierta, que Biden parece que le tomó la medida a Xi Jinping y desde que tuvieron el encuentro en California, hace año y pico, año y medio, la tensión ha bajado mucho. O sea, ahí en el mar de la China hubo un momento que parecía que iba subiendo la tensión y en cambio, de alguna manera, parece que como tú apuntas de alguna manera, que se han tomado la medida, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves la perspectiva de uno y otro candidato cara en la relación con China? Sí, de entrada, con lo que comentaba Ángel antes, no hay nada tan bueno como un mismo enemigo, ¿no? Y esto ya lo sabemos desde la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? Si tú tienes un enemigo compartido, puedes luchar en el mismo bando Estados Unidos y la Unión Soviética que consigues, ¿no? Tu propósito de ganar esa guerra. Después, cuando desaparece ese enemigo compartido, en este caso por derrota, después ya entras en una disyuntiva, ¿no? Entre dos modelos, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética, que definen las próximas décadas, ¿no? Pero, por lo tanto, esto lo sabemos. Y lo que une claramente a China y a Rusia en este momento coyuntural, y juntaría a Corea del Norte, es mucha rivalidad estratégica en muchos ámbitos, pero un enemigo compartido. Y si no es un enemigo declarado como en la Segunda Guerra Mundial, que no estamos ahí por suerte, en este momento, sí es una concepción del orden internacional compartida. Y es una concepción del orden internacional, de los usos y abusos de Occidente de ese orden internacional, al que hay que sustituir o hay que dar paso a otra cosa. Insisto, contra lo que hay, no a favor de otra cosa. No a favor de otro modelo claramente definido entre China y Rusia que estén de acuerdo en cómo tiene que ser el mundo del futuro, porque no es el caso, ¿no? Entonces, estamos en ese momento de redefinición del estado del mundo. Entonces, vemos surgir alianzas que puede molestar a China lo que Rusia esté haciendo con Corea del Norte, pero que entiende que forma parte de un paquete más grande, que es lo que sí no nos podemos permitir es la primacía de Estados Unidos incontestable, y por lo tanto, mira, los enemigos de mis, ¿no? ¿Cómo es aquello? Los amigos de mis enemigos son mis amigos, bueno, ya me entendéis. ¿No? Y en esa estamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto haya de material de definitivo en esa alianza? Pues probablemente no lo sabemos y probablemente puede disminuir. Y aquí es donde viene lo que decías tú, Miguel. Biden ha tenido otra estrategia que en el fondo ha funcionado en buena medida, ¿no? O sea, unas políticas agresivas, ¿no? Pero con diálogo abierto. Bueno, eso podríamos decir que en buena medida ha desescalado la posibilidad desde que Pelosi visitó Taiwán, ¿no? Esa lógica que estábamos todos en que la próxima guerra está a punto de estallar en Taiwán, ¿no? Y esto no ha sucedido. Oye, pues si os parece, vamos a pasar al turno de preguntas. Hay una primera pregunta por parte de Alejandra Borrell, que es una de las miembros de la Junta. Tenemos... sí, por favor. ¿Se escucha? Sí, ahora. Hola, yo soy Alejandra Borrell, también soy miembro de la Junta. Muchas gracias tanto a Paul Morillagua y a Ángel Saz por estar aquí hoy con nosotros, y a Miguel Trías por hacer de moderador en un tema tan relevante y inmediato que son las elecciones estadounidenses. Ahora que justo estábamos hablando de Ucrania y los dos posibles escenarios que pueden surgir, tanto si sale como Kamala Harris o Donald Trump electos, pues yo me estaba preguntando que no tan lejos de Ucrania hay un conflicto que cada vez están ganando con más actores, se están sumando, que es el Medio Oriente y el conflicto en Israel, Gaza, que se está sumando, bueno, que ahora se ha expandido a Líbano. ¿Cuál puede ser el aftermath, digamos, de que si sale Trump elegido o Harris elegida, del enfoque que le da a Estados Unidos al conflicto en el Medio Oriente? Muchas gracias. ¿Quieres? No. ¿Sí? No, Oriente Medio, es verdad, no hemos hablado mucho de ello. Aquí yo tengo un poco más de dudas de cuál es la
la posición de una administración Trump en el conflicto de Oriente Medio, en el sentido de que si escuchamos a según qué voces del movimiento MAGA, el movimiento MAGA es un movimiento mesiánico y absolutamente convencido, ¿no? No ya del destino que depara a Israel, sino también de cuestiones bíblicas, ¿no? Es una aproximación muy religiosa en este sentido al conflicto de Oriente Medio. Entonces nos hace pensar que si ese movimiento toma la administración, más allá de Trump, lo toma en el Departamento de Estado y en otros lugares clave, pues la balanza se decanta absolutamente hacia Israel y se denigra cualquier sustancia que puedan tener los palestinos en esta cuestión, ¿no? O sea, es una lógica. Pero hay otra lógica, que es los acuerdos de Abraham, que los sustentó Trump en la primera administración, en su presidencia, que eran la normalización de las relaciones entre Israel y sus socios árabes. Si esta es la lógica que retoma Trump en caso de ganar en esa segunda presidencia, esta normalización de relaciones por parte de los países árabes tendrá un peaje necesario que será Palestina. Porque no hay ahora mismo, tras la guerra en Gaza y en Líbano, ningún dirigente árabe que pueda tomar la senda de olvidarse de la cuestión palestina en sus negociaciones con Estados Unidos. Entonces, si esto es así, por el simbolismo de Palestina, pero también por la situación sobre el terreno, no digo que los países árabes estén siendo ultra activos en la diplomacia en favor de los palestinos, no estoy diciendo esto, sencillamente saben que no pueden obviar esa cuestión. Entonces, si la deriva de la segunda administración Trump va en esa dirección de restablecer los acuerdos de Abraham, es muy probable que entre que entre en la ecuación otra vez ese transaccionalismo del que hablábamos, ¿no? Es decir, bueno, Israel, oye, tienes todo mi apoyo, pero dales algo a los palestinos y hagamos un Estado disfuncional y demás, pero hagamos algo para resolver la cuestión palestina. Y esa lógica que aplicaba para Ucrania, ¿no? Pero no sabemos exactamente en esa nueva administración Trump, si es el caso, cuál es la vía que va a tomar. Y si es Harris, muy probablemente las contradicciones en las que ha entrado la campaña demócrata, porque este es un tema endiablado donde los haya para los demócratas, en ejercicio también será mucho más factible utilizar las palancas que tiene Estados Unidos y que no está utilizando la administración Biden ahora mismo en el conflicto. Y eso supongo que Harris podría tratar de ponerlo encima de la mesa. Sí, solo añadir que yo creo que Netanyahu es uno de los que se alegraría mucho con una victoria de Trump y quizá ahí, no sé si estoy completamente de acuerdo con Paul, yo lo veo más claro en la posición de Trump con Netanyahu, ¿no? Ojalá esos acuerdos Abraham que él mismo generó pudieran tener un efecto boomerang a la hora de sentar a todos los vecinos árabes con Israel y decir, no, bueno, pues si vamos a normalizar tenéis que hacer algo. Pero yo creo que Netanyahu, además, me parece que ha estado jugando ese juego, claramente, y haciéndole un daño electoral importante a Kamala Harris, ¿no? Que le cuesta mucho decir que no apoyar a Israel y a la vez tiene pues, un electorado en Michigan que es un swing state donde le puede perjudicar mucho, ¿no? Además, Trump fue el que se llevó la embajada trasladó, ¿no? Dentro de ese paquete de acuerdos de Abraham fue el que trasladó la embajada a Jerusalén, que es problemática para el concepto de los estados, para aquellos que aún creemos en un concepto de los estados, y por tanto yo creo que si gana Trump veremos a un Netanyahu, bueno, veremos más Netanyahu siempre y cuando internamente mantenga su posición, ¿no? Si en cambio sale Kamala Harris, yo creo que después de las elecciones Kamala Harris puede ser mucho más agresiva y más dura con el gobierno de Netanyahu. Si en unas elecciones tan cerca, yo creo que ella puede empezar a presionarle y quizá retener algo de apoyo al gobierno israelí. Bueno, se dijo en su momento que la acción de Hamas, el ataque de Hamas, una de las finalidades era dinamitar los acuerdos de Abraham. Podía haber algo de eso. Por otro lado, a mí me ha sorprendido la moderación del ataque de Israel a Irán, porque yo esperaba algo más
más contundente y que afectara más a Kamala Harris, porque obviamente Netanyahu apuesta y desearía tanto o más que Putin que ganara Donald Trump. Hay quien dice que esto es solo la primera parte, pero por otro lado Israel en principio parece que ha dado por acabado el contraataque, ¿no? ¿Cómo lo veis esto? Yo creo que ahí Israel depende mucho más de Estados Unidos que en las otras operaciones. Y por lo que tengo entendido con expertos militares, que no lo soy en absoluto, ir a Irán, llegar a Irán, el efecto necesita de una cobertura que quizá ahí ya sí que la han podido... Y Biden le debe haber dicho, mira, hasta aquí no llegamos, y además el efecto sobre... Claro, es que cerrar ese estrecho, de donde sale básicamente un 30-40% del petróleo de esa península, sería demoledor para la economía, y yo creo que no puede ir mucho más lejos, ¿no? Entonces, la cuestión, yo creo que ahora la pelota está en el tejado de Irán, ¿no? A ver si Irán no replica o replica poco. Había otra pregunta aquí. Ignasi Rafael. Primero felicitar al Club de Global Governance por su estreno, aunque uno de los objetivos que han mencionado, que era hablar de estos temas en clave positiva, me está costando. Porque la conclusión que me llevo es que gane quien gane, estén futuros. Entonces, la pregunta que voy a hacer es un poco provocadora y me permitiréis que la haga, a ver si así. Yo creo que si ahora, decíamos antes, tendríamos que votar todos en estas elecciones en Estados Unidos, si aquí votáramos, probablemente saldría Harris por mayoría, si no por unanimidad. Incluso se ha mencionado que si se produce el milagro de que gane Harris, ¿no? ¿Estamos seguros de que queremos que gane Harris? Esta es la pregunta. Teniendo en cuenta dos cosas. Primero, que si Trump es como todos los políticos y solo hace el 50% de lo que promete, a lo mejor no es tan grave, pero no se ha contemplado la posibilidad de qué pasaría si ganara Harris, desde el punto de vista de la violencia que se puede generar, si puede haber un conflicto interno. Ya no digo aquella película que han hecho ahora, que es Civil War, que parece que está inspirada en esto, ¿no? Si realmente Trump animará la violencia y se puede montar un pollo importante allí dentro si ganara Harris, alegando que han sido manipuladas las elecciones, que ha ganado ilegalmente. Incluso ya ha dicho que él no reconocerá, y sería el primer caso, que no reconocerá la presidenta si gana Harris. ¿Esto cómo lo veis? Bueno, es un escenario en el que efectivamente vuelve al inicio de Ángel, ¿no? O sea, el faro de la democracia desaparece, ¿no? Entonces, si por miedo a la reacción del bully, ¿no?, lo que le hacemos es una cama bien hecha y le damos todas las de por el miedo a lo que pueda hacer, no, yo creo que no debemos caer ahí, ¿no? Yo creo que precisamente la fortaleza de la democracia estará en que la victoria sea clara y la lógica de la democracia que el oponente lo reconozca. Yo creo que este es el escenario en el que me gustaría confiar. Efectivamente, tenemos un precedente, es el 6 de enero, y todo lo que puede movilizar un personaje sí. Esto no me lleva a desear su victoria, más bien lo contrario, me lleva a pensar que el peligro de unos Estados Unidos que se vaya por la senda del autoritarismo pues es claramente preocupante para todos, para todas las democracias alrededor del mundo, sin duda, pero más allá. Y además es que creo que gane Harris. Yo estoy de acuerdo en muchas ocasiones de que gane Harris es postergar un poco, ya lo dijimos con Biden, un cambio de era que se está gestando y al que tenemos que reaccionar. Pero ante estas circunstancias, a quien le echo la culpa de no hacer los deberes es a nosotros. Es decir, yo lo que creo es que no hemos desaprovechado o no hemos aprovechado los años de Biden para prepararnos para una posible vuelta de Trump o de alguien que se le parezca. Y aquí
No desearé la victoria de Trump para que sea nuestro federador externo, porque esto creo que no funciona a nivel europeo, pero sí creo que deberíamos de tomarnos muy seriamente la perspectiva de que Estados Unidos, pues en el mejor de los casos es un gran socio con quien trabajar, pero en el peor de los casos es un socio inestable, como todos los otros socios que tendrá Europa en el mundo que viene o en el mundo actual, ¿no? Por lo tanto, creo que la responsabilidad es nuestra. Aún así, deseo que gane Harris por encima de Trump, sin duda. Sí, un punto de positividad quizá en la respuesta europea al choque energético ruso y la dependencia que teníamos con Rusia ha sido bastante espectacular. Es verdad que ahora Alemania está empezando ya a pagar algo de que se le han triplicado los costes energéticos y habrán momentos y habrán profundas reformas a hacer, pero yo creo que eso se hizo y llevamos 10 años diciendo que nos estamos metiendo en la boca del lobo con el Nord Stream 1, el 2, el South Stream y las dos nos estamos volviendo, al final cuando nos dio hemos sabido reaccionar, pues quizás es el momento. Dejadme que no haga de moderador, sino que te responda, ¿vale? Porque lo tengo clarísimo. Es decir, ¿estamos seguros de que queremos que gane Kamala Harris? No tengo absolutamente ninguna duda. Pero ya desde la perspectiva de un demócrata y de una persona moral. Es que, a ver, tenía un debate con un buen amigo, muy buen amigo, que está obsesionado con lo woke, con el fenómeno woke y en el sentido contrario y combativo hacia el fenómeno woke. Y yo le decía, en gran parte tienes razón, se están pasando, están yendo demasiado lejos, es posible. Pero es que aquí no estamos hablando de eso. Ojalá estuviéramos hablando, oye, de si más, menos, más intensidad, menos intensidad. Estábamos hablando de la democracia frente a un tipo que no respeta la democracia, que no respeta la moral, que no respeta la verdad. Yo es que creo, no solo estoy convencido de que quiero que gane Kamala Harris, para mí será un tremendo disgusto si no gana, cosa bastante probable, sino que es el momento de volver a la militancia. De volver a la militancia, porque claro, hasta ahora parecía que la democracia era pues como el aire, la respiramos y era algo que venía dado. En eso los recientes premios Nobel escribieron el libro aquel, El corredor estrecho, el pasillo estrecho en castellano, The Narrow Corridor, que estaba muy bien, ilustraban cómo la democracia se mueve en una pendiente resbaladiza que llaman ellos, entre un Estado autocrático, si el Estado es demasiado fuerte, o una sociedad civil demasiado fuerte que acaba en un Estado fallido, Argentina, y el otro Rusia. La democracia es un bien muy preciado que se mueve en esa pendiente y si gana Donald Trump empezamos a deslizarnos todos hacia el autoritarismo. En Estados Unidos, por supuesto, reforzados todos los autoritarios del mundo y aquí en Europa tendremos un grave problema. Con lo cual, si gana Trump, la militancia la tengo clarísima. Es el momento de volver a ser militante de lo que siempre hemos dado por sentado. Y perdonad la perorata, pero es que has hecho una pregunta y tengo clarísima la respuesta. ¿Había otra pregunta allí? Hola, sí, bueno, yo soy Gerard, compañero de clase de los promotores del club y en primer lugar me gustaría agradecer a los ponentes y al moderador su tiempo y el debate interesante que nos han brindado. Y a mí me gustaría hacer dos preguntas. En la primera intervención, el señor Pol Morillas ha comentado que no cree que sepamos el resultado electoral la misma noche o incluso la semana de después. ¿Significa esto que debemos estar preparados para un escenario similar al que vivimos en el año 2000 entre Al Gore y Bush, donde en Florida los votos estuvieron prácticamente un mes sin saber cuál era el resultado final? Y la segunda, y un poco más abierta y a la vez un poco más polémica, uno de los objetivos primordiales de esta nueva Comisión von der Leyen es alcanzar el deseo de autonomía estratégica, ese que tanto nos falta a nosotros, a los europeos. Entonces, frente a una Kamala Harris que parece que va a seguir tendiendo lazos y puentes y va a seguir colaborando con nosotros, con los europeos, en términos de defensa, en términos económicos, ¿no nos conviene igual para alcanzar la autonomía estratégica un pirómano disruptor como puede ser Trump, que dinamite todos los puentes y nos deje de una vez por todas solos ante el peligro? Gracias.
¿Quieres recoger o respondemos? Sí. Adelante. A ver, rápidamente. Lo que me refería cuando he dicho que quizá no sepamos el ganador en el día de la noche electoral es por varios motivos. Uno de ellos, ha habido bastante voto anticipado, puede decantar ese voto anticipado en ciertos estados bisagra y en aquellos estados bisagra donde todo el Estado no se lleva todo el colegio electoral, ¿no? Que hay algunos, pocos, pero hay algunos casos en los que es así. Ahí puede haber una espera necesaria. 2, pueden haber recursos varios que lleguen, digamos, a distintas instancias judiciales hasta el Supremo si esos márgenes son muy reducidos, en esos estados en particular, y eso puede hacer que efectivamente el proceso se alargue. También creo que, y eso puede pasar más que en su momento en Florida, puede pasar en varios sitios al mismo tiempo, entonces esto lo complica más. También creo que a Estados Unidos tampoco le gustará vivir en la incertidumbre durante meses. Queramos o no, Estados Unidos sigue siendo el faro para la política internacional en muchos ámbitos, por lo tanto creo que habrá una voluntad de pasar página de eso, ¿no? Pero bueno, podemos estar en estas circunstancias. Y la segunda, todavía más rápido, yo no creo en el federador externo de la autonomía estratégica por un motivo claro. Es que ya no lo hicimos en la primera administración de Trump, lo olvidamos en la administración de Biden y dudo que nos pongamos de acuerdo el día después de la victoria de Trump dentro de Europa en cómo tratamos con la nueva administración Trump. Sino más bien lo contrario. Lo que veremos es muy probablemente una lucha entre líderes europeos para ver quién se puede acercar con más garantías a la nueva administración de Trump y ser el amigo dentro de Europa que arrastre al resto de Europa en unas buenas relaciones transatlánticas. Esto por un lado. Y otros actores que dirán, no, con Trump hoy hay que ser mucho más asertivo. Es decir, el problema no lo tenemos en Washington, el problema lo tenemos en Bruselas, si quieres, o en nuestras capitales de los Estados miembros, que no estamos de acuerdo en estas cuestiones. Por lo tanto, esperar que vendrá un federador externo para alcanzar la autonomía estratégica es un poco un pipe dream a mi entender. Y yo simplemente añadir, y con Berlín y París, tal como están ahora mismo, es muy difícil ver una reacción a corto plazo. Esto, un mensaje un poco, otro mensaje pesimista, lo siento, pero claro, es en un momento donde Berlín no está para tener el egoísmo ilustrado, ¿no? Que ha demostrado en el pasado para tener que hacer un sacrificio corto para un beneficio largo, ¿no? Porque todo eso, la autonomía estratégica requiere de una unidad tremenda. Realmente yo es algo que, siguiendo un poco a Toynbee, ¿no? que influido por el conductismo, elaboró toda su filosofía de la historia en base a que las civilizaciones reaccionaban frente a estímulos negativos y era lo que les hacía precisamente desarrollarse, crecer. Siempre he querido creer que ante un shock como este, como una segunda administración Trump, Europa podría reaccionar y ir hacia autonomía. Ojalá, me gustaría pensar que eso es verdad, pero estoy de acuerdo con vosotros que es muy difícil y más bien lo que se ve son fuerzas disgregadoras, ¿no? que puedan llevarnos a ir cada uno por su lado en las relaciones con Trump y en la relación propia con la Unión Europea. No sé si hay alguna otra pregunta. Uy, caray. Bueno, a ver, recoge unas cuantas. Vamos, sí, recoge. Hay 4 manos levantadas. Por favor, hacéis las preguntas, las agrupamos y respondemos de una tacada. Y rápido, que las responderemos. Sí, hola, buenas tardes. En primer lugar, pues agradecerles tanto su presencia como la iniciativa de los estudiantes de Global para fundar este club. Mi nombre es Izan Jesús Rodríguez, soy estudiante de tercero de Derecho, pero un apasionado de las relaciones internacionales. Y en este tema me gustaría preguntarles, y comenzaré un poco con lo que mencionó antes el doctor Trías, de que el orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial ha acabado. Y en ese sentido, más que de Harris y de Trump, me gustaría preguntarles sobre lo que hay detrás de Harris y Trump. Porque al final estamos en un mundo que, bajo mi punto de vista, estamos superando el realismo político. Y más allá de los polos de geopolítica que hay en los estados, creo que también hay otros agentes que pueden tener su influencia. En el caso de los demócratas, pues vemos, por ejemplo, de Walt Disney Corporation, o en el caso de los republicanos, Elon Musk y su seguidor de empresas tecnológicas.
Entonces, me gustaría, desde su expertise, si pudieran valorar cómo estos otros polos de poder geopolítico, más allá de los estados, están afectando en estos comicios electorales en Estados Unidos. Siguiente, había otra por aquí. Lo que os ruego, por favor, es brevedad y concisión, ¿eh? Claro, bueno, yo muchas gracias igual a todos, yo creo que ya todos lo mencionaron. Mi pregunta es, bueno, yo me llamo Lucía Razo y también soy alumna de Global Governance y mi pregunta es un poco más sobre lo que se mencionó de que había una gran distinción entre Estados Unidos y Europa. Mi pregunta es si esa distinción es verdaderamente tan clara, porque desde donde yo lo veo, a lo mejor es porque yo soy mexicana y lo veo un poco más cercano, pero creo que el populismo, los extremos y el nacionalismo está incrementando mucho, no solo tanto en Europa, pero en todo el mundo. Entonces, no sé si Estados Unidos nada más está liderando o demostrando un poco esa tendencia hacia este cambio. Gracias. Otra aquí y otro allí, sí. Lo siento, pero... Buenas tardes, me llamo Lidia Rodríguez y yo tendría dos preguntas para ustedes. La primera sobre lo que han comentado de la influencia china en el South China Sea. ¿Cuál sería realmente el impacto de los resultados de las elecciones en la posible invasión de Taiwán por parte de China? Y la segunda tiene que ver con la posible influencia rusa en el resultado de las elecciones americanas, si realmente existe y a favor de quién sería. Allá atrás, sí. Había... Bueno, sí, yo seré breve. Quería saber, porque parece que Trump ha anunciado una serie de políticas arancelarias muy agresivas. Me gustaría saber si eso nos resulta un tirón en el pie para la propia economía estadounidense y cómo reaccionaría el comercio internacional, especialmente aquí en Europa. Gracias. Pues sí. Sí, perdona, no sé si no he captado la última pregunta, pero estoy de acuerdo. Una manera de verlo es Europa viene detrás, ¿no? Es decir, mirando un mapa de los partidos de extrema derecha en gobierno o apoyando gobiernos en la Unión Europea es bastante demoledor, ¿eh? Y luego para la pregunta del poder empresarial, bueno, quien daba la primera asignatura de teorías de relaciones internacionales en Global Governance la dio Paul, que me acuerdo que le pedimos que la diera él. O sea, quizás te puede explicar mejor la parte de realismo, pero yo creo que más que un avance o una superación es casi una vuelta atrás, ¿no? A otros modelos que habíamos visto antaño, donde el poder más económico llevaba las riendas, ¿no? No, yo creo que en este sentido la democracia americana es muy particular, ¿no? Realmente el impacto de grandes fortunas en las campañas y efectivamente esto no sucede en ningún otro sitio, ¿no? A esa escala, ¿no? Entonces tienen una capacidad de incidencia que hacen de la política americana una cuestión mucho más compleja de lo que es en otros sitios donde está más establecido, ¿no? El papel de figuras externas en los partidos, ¿no? Entonces no sé si es un caso el americano, que por espectacular que sea, que nos diga mucho sobre el estado de la democracia, ¿no? Porque realmente es muy coyuntural, ¿no? Lo que sí que creo que es importante, ¿no? Había una pregunta sobre la injerencia rusa en las elecciones, las perspectivas de Taiwán y China, ¿no? y el recrudecimiento del conflicto en Taiwán. Una reflexión general que creo que no hemos hecho, pero que liga un poco todo esto, ¿no? Es cierto que tenemos muchos focos de conflicto constantes y en los que nos parece que el devenir de la seguridad internacional, del orden internacional, es el conflicto y demás. Eso es cierto. Y en Taiwán es claramente el caso, ¿no? Que puede ser epicentro de la nueva batalla del futuro, pero también tenemos grandes elementos de contención de esto. Alguien lo ha sacado anteriormente, o quizá tú, Miguel, con el tema de Irán e Israel, ¿no? Y por qué tampoco se ha ido más allá de lo que cabía esperar. Lo hablamos en su momento sobre Ucrania y el peligro de regionalización del conflicto, el uso de armamento atómico o nuclear en Ucrania, ¿no? Al mismo tiempo que nos derivamos constantemente hacia la gran confrontación, también tenemos fuerzas de contención muy amplias, ¿no? Y esto es porque siempre que se hacen paralelos con el pasado, creo que tomamos en consideración aquello que conocemos, pero no vemos que las circunstancias del conflicto hoy han cambiado mucho. Y cualquier actor tiene, precisamente en ese mundo tan global que vivimos, mucho que perder en un gran conflicto internacional, ¿no? Entonces, esos
funciona constantemente como un tira y afloja en el que la tensión va en aumento y al mismo tiempo la contención hace que la tensión no se descalabre o no vaya a la última consecuencia, ¿no? Y esto creo que también seguirá pasando con Trump. Malgré tout, ¿no? O sea, a pesar de todo, también habrá elementos de contención de esa nueva administración Trump. No me pongo en el escenario catastrofista por este motivo, ¿no? Y lo que sí que hay que entender es que la política se ha vuelto un ejercicio mucho más complejo. Y efectivamente la capacidad de injerencia de Rusia en Moldavia o en Georgia, que mencionaba anteriormente, o en las elecciones presidenciales que ganó Clinton por 3 millones de votos, es evidente, en voto popular, es evidente que tuvieron mucho que ver con la injerencia de Rusia en esos procesos electorales, y esto es la nueva normalidad a la que nos enfrentamos, lamentablemente. Oye, me parece que lo vamos a tener que dejar aquí. Lo siento porque sé que había otras manos levantadas, algunas preguntas solo a medio responder, pero antes de acabar, Laia Codina y Nico Gámez de la Junta nos van a recordar que estamos en el primer acto del Club de Global Governance y van a hacer una pequeña intervención de clausura. Bueno, pues como nos ha presentado ya Miguel, yo soy Nicolás Gámez y aquí con mi compañera Laia Codina, orgullosos del turnout que ha habido para este primer evento, y queremos agradecer rápidamente a los ponentes y a la grandísima discusión que he brindado. La conclusión la vamos a estructurar en 2 partes. La primera, un breve resumen para que nos quede claro a todos lo que hemos vivido hoy, y después Laia ya tendrá unas bonitas palabras de agradecimiento para todos y lo que hemos vivido aquí hoy. Entonces aquí la principal que queremos que salga es que al final esto se puede resumir como en las teorías que tenía el ministro de Finanzas austriaco durante los años 30, Schumpeter, y su teoría de creación destructiva, que todo lo que va a ocurrir ahora, para bien o para mal, va a ser por todo lo mejor nuevo. Y lo hemos visto desde el principio, con la agresividad de la campaña, que va a ser destructiva. Va a ser muy difícil de ver quién va a ganar, va a ser cosa de VAR, no como el sábado con Mbappé. Entonces, va a ser cosa que vamos a tener que estar muy, muy atentos. El segundo es el cambio, la evolución que ha tenido el espíritu yanqui. Al final, hablamos de Estados Unidos como si llevase los mismos años que lleva Europa, que lleva China, que lleva Rusia. Es un país que no ha cumplido ni los 250 años de historia. Entonces, vamos a vivir aquí, estos próximos años, gane Trump o gane Harris, un cambio en la democracia, tal como conocemos con el modelo americano, y las instituciones que tenemos. Vamos a vivir una era posiblemente mucho más transnacionalista, tanto en comercio como en las relaciones que tenemos entre instituciones y entre países, pero principalmente económicamente. No podemos desaprovechar ni olvidar en ningún momento el titán que es Estados Unidos y todas las implicaciones que tiene, tanto a nivel europeo como a nivel asiático y latinoamericano, como hemos tocado ya en las últimas rondas de preguntas. ¿Esto qué? Pues resulta en una presión tremendísima para Europa. Al final, en caso de una victoria de Trump, estamos ante un hombre que valora los quick wins y como autor del Art of the Deal, pues sabe cómo negociar, o eso pensamos. Y en el caso de Harris, un poco una incógnita, como hemos hablado, son 4 años que ha demostrado cosas, pero por la gran parte Europa no ha tenido contacto con ella muy estrecho y tendremos que ver cómo se gestiona. Y por último, todo lo que hemos visto en cuanto a las relaciones con Asia y el Oriente Medio, que va a ser una grandísima incógnita, gane quien gane, sea Trump o sea Harris. Aquí, al final, lo que hemos tocado al principio, que al ser tan estrecha, la gente de Estados Unidos, de unos cuantos estados, va a tener que decidirlo. Y como dijo Abe Lincoln, el presidente número 18 de los Estados Unidos, el gobierno es of the people, by the people, for the people. Y aquí, como sí que somos people y gente civil, le dejo a Laia decir unas palabras de agradecimiento. Muchas gracias. Gracias, Nico. Como bien decía Nico, queríamos agradecer a los ponentes de hoy, Pol Morillas y Ángel Saz, por compartir sus perspectivas sobre las elecciones de Estados Unidos. También agradecer a Jorge Castiñeira, decano de la Facultad de Derecho, así como a todos los integrantes del rectorado, a ESADE Alumni por el apoyo constante y a Miguel Trías, nuestro sponsor académico, por confiar en nosotros. Y finalmente, un especial agradecimiento a todos aquellos que creyeron en el proyecto de Global Governance y, como no, muchas gracias a todos los asistentes hoy y por acompañarnos en esta sesión, en esta primera sesión de muchas. Queríamos también decirles que van a recibir un formulario de valoración en vuestro correo electrónico
por si lo pueden rellenar y así saber su opinión. Y también podrán completar temas que les sean de interés, que podamos abordar futuramente en estas sesiones. También queremos que estén atentos a la página web de SADE Alumni, donde se podrán inscribir a nuestro club y además podrán ver la agenda de futuros eventos, como por ejemplo el comercio global y el mercado de las energías renovables o el creciente uso de la inteligencia artificial. A todos ustedes, gracias por hacer de este evento un espacio de reflexión sobre los retos y oportunidades que afrontamos en el mundo interconectado actual. Y ahora les invitamos a acompañarnos en un cóctel de bienvenida que les estará esperando a la salida. Muchas gracias.